Hace unos días, un grupo de diputados colorados, es decir, diputados que habían votado no en el plebiscito promovido por el PIT-CNT y el Frente Amplio contra la LUC, le dieron su voto al Frente Amplio para modificar el monto de las operaciones en dólares que se pueden realizar en efectivo. El Partido Colorado ha dicho que esos diputados han traicionado a los electores que votaron no, lo que es verdad desde mi punto de vista, pero ocultan que en este caso, como en otros, la responsabilidad es de los partidos políticos, según mi punto de vista. En este caso concreto del Partido Colorado. Voy a tratar de desarrollar la idea. Un partido político es como una orquesta, o más elementalmente como un equipo de fútbol, donde cada integrante desempeña un papel previamente establecido. En la orquesta hay una partitura que hay que seguir y en la que el director de la orquesta puede modificar el ritmo y acordar con sus músicos algunas variaciones puntuales, lo que se llaman variaciones o arreglos, aunque muchas veces, más que arreglar, desarreglan. Pero es la impronta del director. Como el director es el responsable de esos cambios, comunica a sus músicos esos cambios. Y normalmente los músicos aceptan porque en realidad el director es un pequeño dictador y no cualquiera director de orquesta. El director impone su criterio y los músicos acatan. A nadie se le ocurre, por no compartir las decisiones del director en pleno concierto, no ajustarse a las directivas establecidas. Ustedes se imaginan el del timbal que pega 3 o 4 timbalazos por ahí porque no le gustó, o sea, es inadmisible. En un equipo de fútbol pasa más o menos lo mismo. Aunque se admite por las mismas características del juego que aparezca de vez en cuando la impronta del jugador. Le sale una genialidad que no estaba prevista. Son cosas del juego. Los músicos y los jugadores tienen el mismo objetivo, que los aplaudan al final del concierto o del partido. Los partidos políticos, como una orquesta, como un equipo de fútbol, deben tener un plan de acción que responda a la ideología de ese partido. Tiene que tener un directorio que haga las veces de director de orquesta o de técnico entrenador, un estamento intermedio que son los representantes electos por sus votantes, el equipo o la orquesta, y por último, los votantes. Ahora bien, como los partidos presumen de democracia y como un funcionamiento democrático les exigiría una relación constante con sus votantes, con asambleas para que se discuta la forma de actuar del partido de arriba abajo y de abajo arriba, como dijo alguna vez Vladimir Ilich Lenin, como lo dijo Lenin, nadie le da pelota, ni siquiera los partidos comunistas. Por lo tanto, en los partidos no hay libertad de discusión y unidad de acción. Ni la minoría se subordina a la mayoría. Es a la inversa. El directorio de cada partido decide la acción del partido, a veces con la participación de sus representantes, sin consultar a sus electores, lo que es antidemocrático. Pero como para poder presumir de demócratas, no expulsan de sus filas a quienes actúan contra la unidad del propio partido. Le llaman libertad de conciencia. Y eso nos lleva a discutir a quién pertenece la banca, si al electo o al partido. Yo creo que la banca le pertenece al partido, por una cuestión, a mi juicio, muy simple. Se votan partidos y no personas. En general,
el votante no conoce al que vota. Y más de una vez, quien termina ocupando el puesto de diputado o de senador no es el que se votó directamente, sino que por los mecanismos de política interna de los partidos aparece figurando como titulares gente que estaba en otro lugar de la lista. Les voy a poner un ejemplo. Nadie me puede negar la capacidad intelectual y moral de Eduardo Luz. Por varias circunstancias, Luz pasó a formar parte de Cabildo Abierto, aunque su perfil personal no se ajustara al perfil ni de Manini y menos al resto de Cabildo Abierto. Sin embargo, fue electo diputado. Eduardo Luz tuvo una actuación parlamentaria brillante que lo proyectó de manera clara. Creció en su formación y en su actuación. Y decidió crear, junto a quienes coincidimos con su hacer, el Partido Constitucional Ambientalista. Y se presentó a las elecciones de 2024. Los votos no le alcanzaron para ser electo diputado. El mismo Eduardo Luz. Un Eduardo Luz mejor que el anterior, desde mi punto de vista. Ese es un tema que quería tratar. A propósito del tema del agua, que tocamos en el programa pasado, ha quedado claro el uso de la mentira como arma política. Pero el uso de la mentira como arma política no es nada nuevo. Tras la dictadura, el MLN decidió que no era necesaria la autocrítica interna porque la derrota se había producido por la traición de Amodio Pérez. Aunque cientos de exiliados y otros cientos de presos recién liberados sabían que eso era una mentira. Algunos lo supieron desde el primer momento, en el mismo junio del año 1972, cuando se aprestaron a negociar la entrega incondicional de los restos del naufragio del MLN, y otros se fueron enterando cuando, en virtud de los traslados de cuartel en cuartel y de cárcel en cárcel, se fue desparramando la verdad. Caída la dictadura, convencidos de que para mantener la unidad interna era necesario cerrar filas y mirar para otro lado, esos mismos cientos de antiguos presos y exiliados aceptaron ser cómplices en el falseamiento de la historia y los convirtió en un atajo de tontos útiles dispuestos a aceptar como papanatas las directivas de sus dirigentes, que casualmente eran los verdaderos responsables de la debacle. Así se inventaron biografías, altos del fuego que no existieron y paradas de rotativas que no fueron tales más que en la mente de otros falsarios que solo buscaban subirse al carro conducido ya por los que se perfilaban como los nuevos dirigentes del Uruguay. Para eludir su responsabilidad, el sistema político se afilió a la teoría de los dos demonios, como si su corrupción endémica no hubiera existido nunca. El ocultamiento de la verdad, en la que participaron prensa, historiadores y el mismo sistema político, convirtió a un personaje siniestro como Mujica Cordano, que supo interpretar el personaje El Pepe, que lo proyectó a escala internacional como una especie de Madre Teresa en masculino, lo que le evitó rendir cuentas por sus fechorías posteriores al año 1985. Ahora ponemos el grito en el cielo porque nos miente Odone, la ministra de Salud y la señora Fernanda Nozar, cuando sus mentiras, comparadas con las anteriores, son paparruchadas, no tienen importancia comparada con la gran mentira anterior. Los uruguayos no se rebelan, ha dicho el expresidente Sanguinetti, y es verdad. Para peor, los que nos rebelamos hace 62 años, lo hicimos rematadamente mal. Somos
que presumen estar creando las condiciones para acabar con la corrupción actual, agiten las mismas consignas que agitamos nosotros hace 62 años. Es todo lo que quería decirles por ahora. Yo quería hacer una precisión con la primera parte que hace usted el ejemplo, que es verdad que el sistema nuestro es un sistema que votan partidos, pero no te lo dicen así. Entonces, si vos me decís cuál es el sistema que yo quisiera, no es el sistema que tengo actualmente. Es dentro del sistema democrático uno que sea mucho más democrático, en donde las circunscripciones, vos estés votando, por ejemplo, cuando votás a un diputado o a un senador, votes al nombre, a la persona, que no tenga ni suplentes. Y el mejor ejemplo te lo da Estados Unidos, el imperio, que cuando se les muere un legislador tienen que llamar a elecciones de medio tiempo, en el momento que suceden, ¿no? ¿Por qué razón lo tiene que hacer? Y porque no tiene suplentes. Entonces, ahí sí la persona tendría el derecho de decir, voto lo que yo entiendo que represento a los votantes míos. Y eso es mucho más democrático. Divididos por circunscripciones, por ejemplo, la cantidad de legisladores de Montevideo es un número importante. ¿Tá? Y bueno, capaz que tienen que salir votantes de La Teja, diputados de La Teja, diputados del Cerrito, de Carrasco, de Pocito, Punta Carreta, La Unión, La Blanqueada. Hay tantos barrios que tendrían, sin ningún tipo de problema, tendríamos por esa circunscripción. Y es donde competiría uno contra uno. ¿Correcto? Puedo llegar a discutir el tema de los lemas. Pero ese es el verdadero sistema, no el que aplicamos nosotros, que es democrático, porque vota todo el mundo, pero tenemos un gran lío, ¿no? Sí, pero vos te estás refiriendo al sistema electoral. Seguro, pero es el que define. Refiriendo al sistema de funcionamiento del partido, sí, para que actúe como un todo. Pero lo que yo te estoy diciendo es que de esa forma el individuo que sale electo, Álvaro Alfonso sale electo por el barrio. Usted vive ahí. No, yo no soy electo porque no me voy a presentar absolutamente a nada. Imaginariamente. ¿Está bien? Imaginariamente sale por la zona del museo, si quiere, alguna zona de esa. Y entonces él, cuando vaya a votar, no tiene que rendirle cuenta a un partido, por más que él vaya en representación de un partido. Porque el gran problema que hay es que te dicen, los partidos no son democráticos, no llaman a su convención, los convencionales no hablan, los diputados no hablan. Son un poco más democráticos, ¿saben quiénes? Los legisladores del interior, porque como el pueblo es chico, el infierno es grande, los vecinos lo miran y dicen, vos, ¿qué hiciste? ¿Qué votaste? No, pero mirá que lo corrijo en la que viene, y vienen los apretes. En Montevideo, que es donde aportás la mayor cantidad de legisladores, se te desperdigan por todos lados, sos boleta.